Bueno, bien. Me queda un punto en el tema anterior. Hemos hablado de atributos, de infinidad de Dios, de eternidad de Dios. Hemos corrido de algo. No hemos hablado de nada. Porque tendríamos que entrar, además, en un razonamiento filosófico. ¿Qué palabra? Porque el mundo evangélico dice que psicología y filosofía hay que tirarlos a la papelera. ¿Lo oísteis alguna vez? Que es pecado usar filosofía. Si no usas filosofía, no puedes expresar teología. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Jesucristo es impecable, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Es decir, ¿Jesucristo pudo pecar o no? El lío más gordo, ¿no? Cristo no pudo pecar porque el sujeto de atribución de la responsabilidad de su naturaleza humana es la persona divina en Jesús. De modo que si yo digo Cristo pudo pecar, ¿sabe lo que te voy a decir? El Verbo encarnado pudo pecar. ¿Entiendes esto? Ahora, ¿cómo expreso yo esto? Solo por medio de la filosofía. ¿Me estás siguiendo? Cuando la filosofía se pone sobre la teología, malo. Y ahí tienes toda esa época, desde los últimos padres de la Iglesia, que se llama la escolástica, hasta la Reforma, que, oye, era filosofía pura. ¿Cuántos han leído, de los que estudian Biblia aquí, cuántos han leído a Tomás de Aquino? ¿Cómo sabe a Tomás de Aquino si era un hereje? Bueno, no, era un tremendo filósofo, ¿verdad? Que ha utilizado mucha filosofía, sin duda ninguna, para explicar asuntos de la Biblia. No digo que te leas a Tomás de Aquino, antes de eso, agarra la Biblia y léela tú directamente unas cuantas veces más, porque a veces también hay que leer lo que seas capaz de entender, y eso requiere una base que vas recibiendo y añadiendo en el tiempo. Ahora, yo no puedo entender una institución académica seria de teología que no dé filosofía. ¿Me estás siguiendo? Y es necesario recuperar eso en las instituciones académicas hispanoamericanas. La teología, y alguien se hablaba con él hace un momento, la teología sajona es la teología de la afirmación. Y alguien va a decir, qué mal, ¿tienes algo contra los sajones? Todo lo contrario, leo mucha teología sajona, pero me doy cuenta de algunas cosas. El teólogo sajón afirma, Jesucristo es Dios. Afirmación dogmática. Ahora voy a la Biblia para buscar textos que faciliten mi afirmación, ¿me entiendes? Y sustentarla ahí. El teólogo alemán nunca afirma, siempre pregunta. De modo que el teólogo alemán no dice Jesucristo es Dios, dice Jesucristo es Dios. Y comienza a razonar, busca texto bíblico, por supuesto, pero al final tienes una conclusión razonable 100%. El teólogo latino no afirma, razona. Por tanto, la filosofía está muy metida dentro de la teología latina. Y no es cuestión de afirmar, esto es así, si no acertas, si no dices esto, eres un hereje. No, para un poquito. Vamos a razonar y vamos a preguntar. Y la teología de Tomás de Aquino, los que la habéis leído, te das cuenta que está siempre respondiendo ¿qué cosa? Preguntas. Cuestión tal, cuestión cual, y razona por ahí. Bueno, hermanos míos, os he metido en un lío tremendo y alguno va a decir, estuve con Pérez Millos y odia la teología sajona. No, es verdad, ¿eh? Por favor, nadie diga que Pérez Millos no está de acuerdo con la teología sajona. Sería una imbecilidad, ¿me entendéis? Pero yo quiero que los teólogos hispanos razonen. ¿Está claro?
Por eso esa teología que yo estoy escribiendo, que tendrá valor o no, pero esa teología es desde el razonamiento hispano absoluto. Y cuando utilizo algún teólogo sajón, escribo su cita y a pie de página dónde lo dijo. ¿Me estás siguiendo? Bien, vamos allá. Esto, me queda algo en la cuestión anterior y es la soberanía de Dios. Y ahí tenemos, ¿verdad que tenemos problemas con la soberanía de Dios? ¿No? Porque tenemos problemas con una cuestión que tiene que ver con soberanía y que se llama decreto. ¿Lo oísteis alguna vez? Y ahora viene el gran conflicto y el gran problema. ¿Hay decretos, plural o decreto? Decreto. Bueno, si tú colocas decretos en plural, tienes que ponerlos por orden. Por ejemplo, si hay decretos, yo tengo que preguntarme cuál fue el primero. La determinación creadora del hombre, el permiso para pecar, la elección para salvación y la ejecución de la salvación, por ese orden. O puedo decir, no, el primero fue determinar salvar al hombre y así sucesivamente. De modo que es un problema colocar los decretos por orden porque, para mi punto de vista teológico, no existen decretos plurales. Solo uno en singular. Dios decreta. Y en ese decreto está comprendido todo esto, ¿verdad? Ahora, ten mucho cuidado con no perder el tiempo en cuestiones que no están reveladas 100% en la Biblia. ¿Me entiendes? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Bueno, pues esto es más o menos los decretos por ahí. Lo que yo quiero deciros es que Dios decreta todo porque es soberano. Y no se produce nada sin su conocimiento y no se produce nada que escape a su control. ¿Me estás siguiendo con esto? De manera que cuando Dios se exterioriza, Dios quiere revelarse, ¿no es esto? Dios existe eternamente ¿cómo? En sí mismo. Y el Dios de la Biblia funciona, técnicamente hablando, intratrinitariamente. Es un funcionamiento, teológicamente hablando, ad intra, en su interior. En su interior Dios está manteniendo relación de comunión entre personas, está manteniendo una presencia interpersonal, inmanencia divina, la veré mañana, si Dios quiere, está manteniendo la cohesión unitaria entre las personas divinas, porque ninguna persona divina es independiente, es individual, pero no independiente, ¿me sigues? Y en esa manifestación intratrinitaria, un día Dios decide salir al exterior y manifestarse para que se le conozca. ¿Cuál fue la primera cosa que Dios determinó y que se manifiesta en el exterior? La creación. ¿Sí o no? La primera manifestación es la gracia para salvación. Esto no gusta mucho, pero escucha la Biblia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Quieres otra cita? Te doy otra cita. Simplemente para confirmar este asunto. Sabiendo que habéis sido rescatados, 1 Pedro 18 a 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Ahí está el verbo predestinado. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Decir que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos y antes de la fundación del mundo son hebraísmos para decir antes de que nada fuese creado. Dios hizo eso. Esta mañana lo dije, me parece, lo vuelvo a repetir.
Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y lo más sorprendente de esto, mis queridos hermanos, es que ahora viene el gran problema. Es que Dios eligió a algunos para salvación. Bueno, muy bien, es soberano, haga lo que le parezca. Lo que yo tengo muy claro es que Dios no condena a nadie sin haber provisto de salvación para él. ¿Estás entendiendo esto o no? Y ese decreto eterno de elección me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema. ¿Dios eligió a Pablo para salvación o no? Pregunto. Parece que no. Pues sí, lo dice Pablo, que fue elegido, llamado desde antes de su nacimiento, y cuando agradó a Dios, entonces reveló a Cristo en mí. Bueno, muy bien, pero el hecho de que Dios haya elegido a Pablo no significa que haya condenado eternamente a Gamaliel. ¿Me estás entendiendo? Porque en la cruz de Cristo hay un doble aspecto de potencialidad y virtualidad salvadora. ¿Cristo murió por todos o por algunos? Por todos. Pero por algunos. Voy a deciros lo que esta corriente... Primero, las posiciones extremas no son teológicas, son filosóficas. De manera que como yo quiero, yo vengo a una deducción lógica. ¿Y la deducción lógica qué es? Que si Dios escogió a algunos para salvación, luego, ¿lógica qué? Escogió al resto para condenación. Esto es la lógica. Pero es que Dios de la Biblia es ilógico. ¿Entiendes esto? El Dios de la Biblia hace cosas sumamente ilógicas. El Dios de la Biblia, por un miserable, da a su hijo unigénito. ¿Es lógico eso? No. En absoluto. El Dios de la Biblia multiplica las fuerzas de ¿quién? De que no tiene ninguno. Eso es ilógico absoluto. Porque cuando tú multiplicas una cantidad por cero, ¿cuánto te da? Cero. Cero. Pero Dios multiplica tu cero con su fuerza y te esfuerza cuando no tienes fuerza. ¿Es ilógico o no es ilógico? Entonces no deduzcas con tu lógica lo que para ti no es lógico, porque Dios es un ser ilógico a la mente del hombre. ¿Me entiendes? Así es, amén. Lo que yo sí sé es que en la cruz del Calvario, Cristo, dice Pablo, murió por todos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿todos se salvan? No. No, señor. Porque en la cruz del Calvario, y ahí tienes filosofía, en la cruz del Calvario hay una doble sustitución. Una sustitución potencial y una sustitución virtual. La sustitución potencial, en esa sustitución Dios hace salvable ¿a cuántos? A todos. A todos. Y por eso en Efesios 4 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ahí la teología tomista y la teología católica tradicional inventó algo curiosísimo. Y es un paréntesis, ¿eh? Esto inventó algo curioso. Entre la muerte y la resurrección, Cristo descendió Al infierno. ¿a dónde? Okay. ¿Y qué descendió? ¿El cuerpo de Cristo dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? La tumba. La tumba. ¿Y el espíritu, la parte espiritual? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, si yo tomo el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y a eso le sumo aquel versículo un tanto complejo de la epístola de Pedro, de que predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Y le añado otra gotita para el cóctel, el credo apostólico, que dice, descendió a los infiernos, lo machaco bien, y automáticamente ese cóctel me dice que Cristo descendió no sé a dónde, para predicar a no sé quién. Y resulta que yo me invento una teología extraña.
Cuando Pablo dice descendió a las partes más bajas de la tierra, dice directamente, descendió al lugar del más bajo de los pecadores. Nadie podrá decir a Dios en su trono blanco, tú no hiciste bastante por mí. ¿Entiendes? Porque potencialmente Cristo murió por ¿cuántos? Por todos. Ahora, Cristo muere potencialmente por todos, pero eficazmente solo para quienes. A sus Para los que escogidos. creen. Y ahora yo limito la fe salvífica a unos poquitos. Y claro, mi problema, ¿sabes cuál va a ser? Si los que no son elegidos se van al infierno sí o sí, entonces, ¿quiénes son los elegidos y quiénes no? Porque los elegidos se van al cielo sí o sí. ¿Para qué predico el Evangelio? Si yo le predico el Evangelio y no están elegidos, se van al infierno. Y si le predico el Evangelio o no le predico el Evangelio y están elegidos, se van a ir al cielo. ¿Te das cuenta dónde llega la cuestión filosófica sobre ese asunto? Hay líneas en el pensamiento divino que yo nunca podré reconciliar. ¿Está claro o no? Así es. La elección y la gracia libre es imposible de reconciliar. Pero esto ocurría en el Antiguo Testamento de otra manera. El pueblo de Israel esperaba que el Mesías reinase o muriese. Reina. De manera que todos ahí tienes a Juan, eres tú el que habías venido, esperamos a otro. Porque la teología le había dicho a Israel, el Mesías reina, no puede morir. De modo que cuando Jesús, los discípulos saben que es el Mesías, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? El Hijo de Dios, ya está. ¿Está claro? Y de pronto Jesús le dice, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a manos de los pecadores, lo crucificarán, morirá, resucitará al tercer día. ¿Sabe lo que dicen los discípulos? No le preguntan nada, porque dice, esto es una metáfora. Porque el Mesías no puede morir. Es la teología judía. Y además hay otro problema. Si Pedro testifica que es el Hijo de Dios, está testificando ¿qué cosa? Que es Dios. ¿Recuerdas que Jesús un día sana a un paralítico, una sinagoga? ¿Recuerdas esto o no? Y cuando le bajan el paralítico, también el dueño de la casa dijo, me destrozaron la casa. Me levantaron el techo. Bueno, estos son los gajes del oficio. Son daños colaterales. Bien. Entonces baja el enfermo delante de Cristo. Y Cristo ve el paralítico. ¿Y qué dice Jesús? Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí está el grupito de santos de los santos, que lo único que hacen es juzgar a Cristo. Y le dice, esto es un blasfemo. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no? Dios. Y Jesús los mira y le dice, vamos a ver, señores, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que nadie lo ve? O decir, levántate y anda. Porque si yo digo, levántate y anda, y no se levanta y no anda, entonces sí que tenemos un problema. Y Jesús le dice, para que sepáis que yo tengo poder para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate. Toma tu cama y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. ¿Por qué? Porque tenía mucha fe. ¿Qué va? Porque el soberano dio una orden soberana, levántate y vete a casa, y se marchó. Porque este es el Dios de la Biblia, mis queridos hermanos. El Dios de la Biblia no pide por nada, y la fe tuya es útil para Dios, porque Él quiere que tengamos fe, pero Él actúa, tengas o no tengas fe. ¿Está claro? Te pongo un ejemplo y sigo adelante. Perdonadme este paréntesis largo, pero creo que es interesante para conocer la deidad de Cristo. Ahí tienes a Pedro sobre el mar. Bueno, Pedro y los 12. Pasad al otro lado y allá se van. Y a media travesía, ¿qué ocurre? Tormenta, el viento, las olas que se meten en el bote y todos desesperados de la vida ahí tratando. Y de pronto, caminando por el agua. Eso le llega.
Y claro, cuando ven a un hombre caminando por el agua, ¿qué dicen? ¡Un Fantasmas. fantasma! Y ahí comienzan a gritar y... Sí, soy yo. ¿Qué dice el hombre que habla más que ningún otro de los discípulos? ¿Qué dice Pedro? Si eres tú, ¿qué? Que camine. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué dice el soberano? Ven. Ven. Y ahora nosotros nos inventamos la historia de la fe de Pedro. Pedro se siente en el bordecito del bote, pone un pie y dice, oye, parece que aguanta. Y por fin, con su fe tremenda, se pone a caminar hasta que al final deja de tener fe y se hunde. ¡Qué tontería! ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Bueno, poca fe. Ven. No puede Pedro quedarse en la barca, porque el soberano dijo ven. ¿Y qué le pidió Pedro a Jesús? Que yo vaya a ti. Ya llegó, ya se cumplió la petición y ahora se da cuenta que un hombre no se aguanta encima del agua. ¿Te das cuenta? Y es cuando Cristo le dice, Pedrito, hombre, tienes muy poca fe. Y echó mano de Pedro y lo restauró a su lado. Ahora, lo que yo quiero destacar de todo esto es la soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos datos de la soberanía de Dios. Dios decreta, Dios establece. Leo un texto de Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que será hecho, y digo, mi consejo permanecerá, y haré todo cuanto quiera. ¿Soberanía o no? El soberano determina, establece y se cumple, porque él dice, yo anuncio lo que va a ocurrir, pero se va a cumplir, ¿sabe por qué? Porque yo lo pongo por obra. De manera que la profecía, decía no sé cuándo, la profecía no es más que historia, la historia no es más que profecía cumplida. Y la profecía no es más que historia por cumplir. ¿Te das cuenta? Y ahora tened mucho cuidado, por favor, con este asunto profético. Como el profeta escribió, tiene que cumplirse, porque lo escribió el profeta, guay. No, señor. El profeta dijo lo que Dios le dijo que dijese, revelando el futuro. La profecía es un anticipo de lo que va a ocurrir, pero se cumple no porque esté profetizado, sino porque Dios lo ha determinado. ¿Me está siguiendo? El profeta es el notario que dice, Dios me dijo esto, y se va a cumplir porque el que da el mensaje profético se encarga de cumplir la profecía. ¿Me está siguiendo? Así es. Daniel 14, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. ¿Dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? El Dios de la Biblia controla ángeles y hombres. ¿Me está siguiendo? Así es. ¿Y los demonios? Se le han escapado de la mano. Y tenemos que salir a pelearnos con los demonios en la esquina de la calle. ¿Qué Ningún demonio actúa fuera del control de Dios o de la permisión de Dios. Ahí tienes a Satanás, que viene con los ángeles, libro de Job, a presentarse delante de Dios. Y Dios que le pregunta a Satanás, a ver, ¿de dónde vienes? No está diciéndole, a ver, cuéntame tu proyecto. No, dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dice Satanás? De por ahí. De por ahí. De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabes lo que hacía Satanás? Lo que dice Pedro que está haciendo contigo y conmigo hoy. Dando vueltas a nuestro alrededor, buscando a quién. ¿A quién devorar? A quién devorar. Ahora, Dios le dice, ¿tú has visto ya Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le dice Satanás? Claro. Tal como tú lo tratas,
tiene que respetarte, apriétale las tuercas y verás si no maldice. Está pidiendo ¿qué? Permiso. No puede actuar contra Job si Dios no le permite. Y ahora ya tienes la historia de Job por delante, ¿verdad? Y Job está en una tremenda angustia. Si fuese la lógica, tendríamos que acudir a los amigos de Job, que eran lógicos. Y que le dice a Job, ¿sabes por qué estás pasando tanta miseria y tanto problema? Porque tienes un pecado sin confesar, Job. Porque Dios no trata así a los justos. Pobrecitos, pobrecitos. Esto es la mentalidad de muchos evangélicos. Que Dios tiene un palo en la mano y como te muevas 2 milímetros, leña. El Dios de la Biblia es gracia, mi hermano. ¿Entiendes? Y la gracia de Dios viene a bendecir la vida del creyente en cualquier circunstancia. Y ahora tú mira lo que está ocurriendo con Job. Pobrecito Job. Sus amigos. Su mujer, ¿qué le dijo su mujer? Maldice a Dios. Maldice a Dios si puede. ¿Algo más? Los amigos, lo mismo. Y de pronto Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, he de ver en mi carne a Dios. ¿Y cómo interpretamos ese texto? ¿En qué está pensando Job? En el cielo. ¡Qué bendición el cielo! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no sé cuánta revelación tendría Job. Job es probablemente el primer libro de la Biblia escrito. Y yo no sé cuánta revelación tiene Job acerca del cielo y de las bendiciones del cielo. Job está diciendo, se levantará en el polvo. ¿Dónde estaba Job? En el polvo. ¿Dónde estaba Job? En la ceniza, porque no podía estar en la casa, porque el aliento era infecto. Los gusanos le salían por las manos. De modo que ¿dónde va a estar? En la basura, en el basurero de la casa, que es donde puede estar. Y dice, Dios se va a levantar aquí, en el polvo, y va a restaurar mi salud. Para que esos amigos míos que dicen que soy un perdido pecador, sepan que no es así. Y al final del libro, ¿qué dice? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí tienes el control de Dios en su soberanía, conduciendo, como dice Pablo, todas las cosas para bien. Otro texto más de soberanía, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto quiso ha hecho. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Quieres un texto del Nuevo Testamento? Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Ahora déjame decir una cosita más del paréntesis. No me voy al término de la teoría. Elegir es una cosa, predestinar es otra. Y por ahí andan quienes confunden predestinación y elección. ¿O no? Sí. Y están hablando de predestinación. El verbo predestinar y todos los derivados de esa palabra en el Nuevo Testamento nunca se refieren a perdidos. Solo a creyentes. ¿Quieres un ejemplo? Romanos 8:29. Dios nos ha escogido para que seamos hechos conformes. Nos ha predestinado para ser hechos conformes a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Me estás entendiendo? Amén. Y aquí en este versículo de Efesios también dice que nos ha predestinado para una herencia conforme a su propósito. ¿A quiénes? A los creyentes.
Entonces no permitas que estos que vienen por ahí para inquietar tu vida consigan su propósito. Cuando te hablen de predestinación, dile, para un momentito, porque la predestinación tiene que ver con salvos, no con perdidos. Y oye, hermano querido, ¿tú estás seguro de que Dios te ama o no? Amén. Ellos te dicen que solamente ama a algunos, que Dios no ama a los pecadores. ¿Lo oíste alguna vez o no? Pues no es verdad. Si Dios no ama a los pecadores, yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Porque Dios me amó cuando era justo. No. Y estos teólogos de 3 al cuarto te analizarán un texto bíblico muy curioso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú le dices, mira, Dios ama al mundo. ¿Sabes lo que te dice? Es que esa palabra mundo significa elegidos. Dios ama a los elegidos. Entonces un día me dijo un jovencito, que sabía muchísimo de teología. Esto me dijo, mira, esto es así. Yo le dije, perfecto. ¿Eso ahí, mundo, es igual a elegido? Sí. Muy bien, hagamos una conversión. Cada vez que aparece mundo en la Biblia, pongamos elegidos. A ver qué ocurre. Por ejemplo, no améis a los elegidos, ni las cosas de los elegidos. ¿Te das cuenta dónde estamos? Que nadie te haga vacilar. Y lo que no entiendas, déjalo caer. Y sigue adelante en todo aquello que se conoce. ¿Entiendes? Por tanto, yo antes os estaba poniendo ese ejemplo del problema del Antiguo Testamento. Tenían un problema muy serio. Tú y yo lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Lo tenemos resuelto porque nosotros sabemos que el rey que va a reinar murió y resucitó, pero ellos no tenían esa revelación. De modo que lo que Dios mantiene en secreto es de Dios. Y lo que ha revelado es para ti y para mí. ¿Estáis un poco cansados? Sí. No, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es verdad que algunos te dirán, es que Jehová el Señor es un nombre de Dios. Bueno, está bien, te regalo esa parte. Pero hay una conjunción copulativa ahí, ¿verdad? Y su Espíritu. No solamente... Es que el Espíritu de Dios está presente en los actos de Dios. No, el Espíritu tuyo no puede hacer nada que no hagas tú. No sé si me estás siguiendo. ¿Me entiendes esto? Sí. Por tanto, el Espíritu de Dios no es una fuerza de Dios. Hay una versión de la Biblia que te recomiendo no la compres para nada. De la Sociedad Bíblica Española. Se llama la palabra. Y yo sabía que eso se iba a producir. Hace años yo estaba en el Consejo de la Sociedad Bíblica Española y un buen día el secretario, que es muy ecumenista, el secretario dijo, vamos a modificar un poco el texto bíblico para crear una Biblia interconfesional. ¿Y por qué tienes tanto interés en eso? Porque el mundo católico compra más Biblias a la Sociedad Bíblica de España que todas las iglesias evangélicas de España juntas. Entonces vamos a adaptar un pelín, solo un pelín. Cuando aparece justificación, vamos a traducirlo por amistad con Dios. Y yo, cuando eso empezó a funcionar, le dije, mi querido secretario, no puedo perder el tiempo. Y me fui. Y sale la Biblia. Nuestras versiones dicen, y el Espíritu de Dios se movía sobre... ¿Qué se movía? El Espíritu de Dios, ¿sabes cómo se traduce eso en esa versión?
y un viento divino se movía sobre la faz de las aguas. La mejor Biblia para los testigos de Jehová. Versión, no quiero calificarla, pero para mí cuando una Biblia no se ajusta al texto bíblico no es una versión. ¿Sabes lo que es? Una perversión, que es muy diferente. Ahora bien, este Antiguo Testamento me habla, me esboza, me permite intuir, por lo menos intuir, sin el Nuevo Testamento que hay más de una persona en Dios, ¿verdad? Ahora voy al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento hay expresiones trinitarias absolutas. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Yo quiero que notéis ese versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y... Prestad mucha atención a las preposiciones copulativas en cualquier escrito. La preposición copulativa no es una coma, es una partición de una oración que expresa distintos elementos en una misma oración. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, cuando aparece la gracia del Señor Jesucristo, coma, ahí tendríamos que poner el texto griego lo sigue. Una I. La gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, está diciendo que hay tres personas divinas que están dando en la bendición, asumiendo en la bendición algo concreto. ¿Es así? De manera que cuando lees en Romanos, por ejemplo, el 8:29, lo dije antes, nos ha predestinado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando desarrolla esa argumentación, Pablo dice, andad en el Espíritu. El Espíritu es el agente vicario de Cristo que reproduce a Cristo. Permíteme decirte esto porque mañana no lo voy a tocar así en el estudio. El Espíritu Santo no ha venido para glorificarse a sí mismo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Jesús dijo, Él me glorificará. Lo enviaré y Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando tú esperas que el Espíritu Santo haga algo extraordinario, impresionante en tu vida, no te olvides que no va a hacer nada que no tome de Cristo. ¿Me oyes esto? Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. A veces nosotros, perdonadme que sea tan franco con vosotros, a veces nosotros tomamos al Espíritu Santo de Dios como el criado mío para mandarle a hacer lo que yo quiero que haga. Dios me libre de tamaña atropello espiritual. ¡Ay, qué gozo me ha dado hoy el Espíritu Santo! Sí, ¿es verdad? Es verdad. ¿Lo ha producido el Espíritu Santo? Sí, porque el fruto del Espíritu es... ¿Y qué gozo es? ¿Del Espíritu o de Cristo? De Cristo. De Cristo. Por eso Cristo dice al Padre, para que mi gozo esté en ellos y su gozo sea cumplido. No hay ninguna bendición que descienda del cielo, del trono de Dios, que sea asimilable al hombre, si no pasa antes por Jesucristo. Hombre, ¿me estás siguiendo? Amén. Te pongo un ejemplo y termino para que no os aburráis demasiado y digáis, mañana lo vengo. ¿Las gallinas comen maíz o no? Yo no sé si llamáis maíz aquí, porque el idioma español es tan rico que lo que significa algo en España no significa en Hispanoamérica, pero se va.
¿Sabéis? La gallina come maíz, ¿verdad? Muy bien. Tú te vas al comercio, te compras una bolsa así de grande de maíz. Ahí están las gallinitas. Y tú abres la bolsa, tiras los granos de maíz duritos al suelo y las gallinas, ¿qué hacen? Lo come. Y desapareció el maíz. Has intentado hacerlo tú. Te compras una bolsa y metes una cuchara dentro de la bolsa y te comes el maíz. Vas a tener un problemón si es que puedes comerlo, porque vas a tener un lío de estómago gordísimo. Pero si es maíz, pero para que sea asimilable a tu vida, tienes que cocerlo, panificarlo, no sé lo qué, pero tienes que adecuarlo a ti. Pero si la gallina lo come crudo, bueno, porque es gallina, pero tú no eres gallina, ¿verdad? De manera que cuando Dios abre su mano de bendición, desciende del cielo, pero no la puedes asimilar así. Tiene que pasar por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Ahora entiendes un poco, ¿verdad? La bendición de entender la Trinidad. Creo que hemos llegado al límite de la hora, ¿es esto? De modo que corto ahí. Mañana hablaremos de las personas divinas, cada una de ellas, y en la primera parte, y en la segunda parte quiero desafiaros a algo esencial. Tú sabes que la Santísima Trinidad está en la vida de cada uno. ¿Lo has pensado? Tú sabes que la Santísima Trinidad está ocupando el templo de Dios, que es la Iglesia de Jesucristo. ¿Te das cuenta de la tremenda importancia? Por eso, especialmente para mis queridos amigos. Yo fui joven, ¿eh? Y no sabes tú qué joven fui yo. Le ponía las orejas coloradas a mi padre. Entonces, quiero decirte que la santidad de vida no es una opción. Es la única forma de vivir la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en tu vida. ¿Y sabes lo que dice Cristo? Sed santos porque yo soy santo. Ahora los jóvenes, y termino con esta historieta. Un minuto. Voy a contar una historia para que marchéis contentísimos. No, yo que no marchéis preocupados. Voy a contaros una historia ocurrida en nuestra iglesia. ¿Tú sabes lo que es un adolescente? Es un hombre o una mujer con una enfermedad gravísima que dura 3 años. Y durante esos 3 años no saben si son hombres grandes, hombres pequeños, o no saben nada. Por supuesto, saben que son hombres y son hombres, ¿eh? Ojo con eso de género. Son lo que son, ¿me entienden? Pero son un encanto. Y este grupo de adolescentes de nuestra iglesia, de 14 años, por ahí sería, 14, 15, agarraron al pastor de juventud. Y le dijeron, queremos un tema juvenil. Bueno, ¿y qué queréis? Queremos que nos den un curso de lo que podemos hacer con las chicas y de lo que las chicas pueden hacer con los chicos. Insistieron, y el pastor de juventud tiene una serie de características un tanto especiales, pero una de ellas es la capacidad de poner nombres extraordinarios a los programas de juventud. Y entonces convocó un curso sobre eso de 1 mes de duración, o sea, los sábados, no todos los días, ¿eh? Los sábados de 1 mes. ¿Sabéis cómo le puso de nombre? Instinto básico. Y ahí están todos los adolescentes de la iglesia felices por el instinto básico, que puedo hacer, que no puedo hacer, que voy. Después de 2 semanas me dijo, tú puedes cerrar el curso de instinto básico. Yo dije, no hay problema. Entonces ahí voy. Llevé a Susana conmigo, que nunca la dejo en ningún lado, para que compartamos éxitos y fracasos, risas
y lágrimas. Bueno, no seas poeta, Samuel, déjame eso de tranquilo. Ahora, cuando llego ahí a la sala donde estaba la conferencia de instinto básico de nuestra iglesia, me encuentro con una decoración en la sala fantástica. Todas las paredes llenas de corazoncitos. Y dentro del corazoncito grande, otros 2 corazoncitos pequeños. Me imaginé que querían. Entonces le digo a los adolescentes, queridos amigos míos, ¿tenéis fuego en el curso de instinto básico? ¡Sí! ¿Y tenéis preguntas? ¡Sí! No voy a contestar ninguna. Porque vosotros sabéis la respuesta de todas. Lo que quiero deciros es que el secreto de la vida de un adolescente es vivir a Jesús. Y hablé de eso intensamente. Y al final le dije, ¿tú sabes lo que puedes hacer con una chica o no? ¿Quieres que te lo diga? Respóndete a 2 preguntas. Lo que voy a hacer con ella, ¿puedo decirle gracias, Señor, por lo que voy a hacer? ¿No puedes? No lo hagas. Segundo, pregúntate, ¿Jesús en mi lugar lo hubiera hecho? Si es no, no lo hagas. Ya está todo el instinto básico y toda la historia. Y luego al final de todo le dije, ¿queréis un manual de ética para jóvenes? Os lo voy a regalar. Lee el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? El manual de instinto básico. ¿Entiendes? Ellos se quedaron mirando mi dirección. Cada uno se levanta y busca su corazoncito. Y lo saca. Y yo sé que algunos estarían diciendo, ¿qué le voy a poner a esta chica que me encanta? Porque los adolescentes se enamoran cada media hora de una chica. Y yo le dije, no pienses en el nombre de ninguna chica, ni de ningún chico. Yo quiero que ahora mismo en silencio, en ese corazón pongas un compromiso con Jesús. Y lo metas en tu Biblia. Y lo leas mañana. Y pasado. Y el domingo. Y te preguntes si estás viviendo en gratitud a Cristo. Nos levantamos y nos fuimos. El grupo de alabanza se quedó calladito. Porque había que reflexionar en lugar de cantar. ¿Entiendes esto? Hermanos míos queridos, pido al Dios de la Biblia que se revele de una forma más intensa por su palabra a cada uno de vosotros. Y que esta noche te preguntes si estoy viviendo de acuerdo con la demanda bíblica para gloria de su nombre. Muchas gracias. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.